Hola, muy buen día a todos. Yo soy Arely Torres García, soy la docente de la Unidad de Aprendizaje Cultura Digital 1 y hoy vamos a desarrollar las actividades y los temas de la Unidad 4, Herramientas Digitales. Bienvenidos sean todos a los trabajos, a los temas que vamos a desarrollar de la Unidad número 4, Herramientas Digitales. Vamos a ver el día de hoy en esta clase el objetivo de la unidad 4. Vamos a abordar la temática que presentamos en la unidad 3, que es la antecede a la unidad 4 y que nos va a ayudar a tener una mayor visión de lo que es nuestra unidad número 4. Vamos a desarrollar los temas de esta unidad, que son los diferentes métodos, técnicas o diagramas de flujo. El tema 2, elementos para modelar soluciones de manera algorítmica. El tema 3, que son los lenguajes algorítmicos y de programación. Y por último, vamos a dar una conclusión de lo que es nuestra unidad número 4. El objetivo de la unidad número 4 es el poder optimizar procesos, facilitar la comunicación y mejorar la eficiencia en diversas áreas. Para esto vamos a explorar las diferentes categorías de herramientas digitales, sus funcionalidades y cómo pueden ser utilizadas para mejorar tanto la vida personal, además de comprender que estas herramientas son esenciales para adaptarse a la era digital y maximizar el impacto positivo en nuestros trabajos. De la unidad 3 vimos el análisis de información con impacto en nuestras comunidades. Cómo realizar los análisis de información nos ayudaron para entender y abordar desafíos que afectan a las comunidades. Exploramos los métodos de recopilación e interpretación y cómo utilizamos los datos relevantes para identificar problemas y tomar decisiones informadas y promover cambios positivos. Al aplicar técnicas de análisis de información, nos dimos cuenta que pudimos obtener resultados valiosos sobre aspectos como el bienestar social, la economía local y la salud pública. Entendimos el impacto de estos datos en nuestras comunidades y cómo nos permite diseñar estrategias efectivas y soluciones adaptadas a las necesidades específicas, fortaleciendo así el desarrollo y el bienestar colectivo. Cuando fuimos desarrollando nuestras actividades, nos dimos cuenta que realizar este mecanismo de herramientas para para la identificación de problemas y la toma de decisiones, cómo podemos ayudar a nuestras comunidades a resolver problemáticas, en este caso, de manera de la materia de cultura digital. Tomamos en cuenta los temas de falta de comunicaciones, la alfabetización como herramienta digital, de los mecanismos de comunicación, del uso de redes sociales para dar a conocer nuestras problemáticas en las comunidades. Empezamos con los temas de la unidad 4, que es lenguajes de algoritmos y de programación. Vamos a empezar con lo que son los métodos de diagramación. Los métodos de diagramación son herramientas que permiten visualizar gráficamente los procesos dentro de una empresa o de nuestros proyectos, que facilitan la identificación de las actividades en conjunto, sus interrelaciones y posibles puntos de ineficiencia o cuellos de botella. Recordemos que trabajamos FODAS. Bueno, todo esto, lo que ya pasó, lo que ya vimos, esto nos va a ayudar para poder realizar todo lo que viene en el desarrollo de la unidad 4. El enfoque por procesos ofrece una visión clara de la realidad, presentándola de manera integral, continua y orgánica. El primer paso de la diagramación es definir los límites del proceso que se va a analizar, seguido de identificar los productos que resultan del proceso y los insumos que se requieren. Es importante evitar un exceso de detalle y mantener un nivel de detalle consistente en todo el diagrama, ya que mezclar actividades detalladas con resumidas puede generar confusiones. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en procesos de diagramación? Bueno, tenemos la capacitación de personas en las tareas del proyecto, verificación del proceso real respecto al proceso diseñado, detección de actividades o grupos de actividades que reducen la calidad y la productividad, facilitan la coordinación y la comunicación y facilitan el análisis de opciones de mejoramiento.
Es fundamental estandarizar la creación de diagramas para asegurar que todos los involucrados interpreten la información de la misma manera. Los diagramas más efectivos incluyen palabras y frases comprensibles para cualquier persona. El primer paso en la diagramación es definir los límites del proceso que se van a analizar, seguido de identificar los productos que resultan del proceso. En todos los diagramas vamos a encontrar comúnmente este tipo de simbología. El círculo enlongado, que significa terminal, se utiliza para indicar el principio y el fin de un proceso. Normalmente la palabra inicio-fin es la que se usa para este símbolo. El rombo, que es el de decisión, permite alterar la secuencia de un proceso de acuerdo a la pregunta que se escribe dentro del rombo. El flujo toma uno de los dos caminos, si la respuesta es afirmativa o negativa. La continuación natural del flujo debe corresponder a la respuesta afirmativa y para ello hay que elaborar la pregunta de la manera que convenga. El rectángulo van a ser para las actividades. Se utiliza para describir las actividades que componen el proceso y hay que iniciar la descripción de las actividades siempre con un verbo activo y hacer un esfuerzo para resumir con claridad para aprovechar un poco el espacio disponible. Esta descripción es un paso crítico en la diagramación y análisis de un proceso. Las flechas son de dirección de flujo. Se utilizan para conectar dos símbolos secuenciales e indicar la dirección del flujo del proceso. Los círculos pequeños con flechas son los conectores que describen una letra en su interior y sirve para conectar dos símbolos que están en secuencia y en la misma hoja del diagrama. Pero unirlos implica cruzar líneas o deteriorar la estética. Siempre son parejas y en ambos debe aparecer la misma letra. La flecha ancha es de movimiento. En su interior se describe una actividad que corresponde al movimiento físico de cosas de un lugar a otro, movimiento entre oficinas, correo, transporte de cualquier tipo, etc. Y el rectángulo con fondo curvo, que nos va a ayudar también para la documentación, que se utiliza para indicar que la salida de una actividad es información en un papel. Puede tratarse de un informe, una carta o un listado de computadora. Estos símbolos nos van a ayudar en gran manera para nuestros diagramas. En la mayoría de los formatos de diagramas de flujo vamos a encontrar estas simbologías. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de diagramas? Tenemos diagramas de bloques, que son los diagramas que se elaboran con el objetivo de proporcionar una visión global del proceso, representando una secuencia de actividades que describen lo que sucede y el orden en el que ocurre. El diagrama de flujo, que es uno de los más comunes, por cierto, y no solo muestra la secuencia en la que ocurren las actividades, sino que también incluyen un mayor nivel de detalle, permitiendo considerar distintos tipos de actividades y posibles alteraciones en la secuencia. Los diagramas de flujos y participantes contienen más detalles que los diagramas previos, ya que más de un área puede participar en la misma actividad, lo que esto permite desglosar cada una de estas contribuciones. Diagrama de relación. Este tipo de diagrama utiliza cuadros para representar a las áreas participantes, mientras que las flechas y textos ilustran lo que se transfiere entre ellas, facilitando la visualización clara de las interacciones y flujos dentro de cada proceso. Técnicas de modelado algorítmico. El modelado algorítmico es una técnica utilizada para diseñar y representar soluciones a problemas mediante secuencias lógicas de pasos, que permiten a los desarrolladores y analistas estructurar sus ideas de manera eficiente que permiten a los desarrolladores y analistas estructurar sus ideas de manera eficiente antes de la programación. El uso de estas técnicas garantiza que los algoritmos sean claros, optimizados y adaptables a diferentes problemas. Un modelo es, en esencia, un conjunto de instrucciones diseñadas para generar datos que imiten el comportamiento en un sistema real. Técnicas de modelado algorítmico. Un modelo es, en esencia, un conjunto de instrucciones diseñado para generar datos que imiten el comportamiento de un sistema real. Actúan como una fuente de información conductual y su objetivo es predecir cómo se comportará el sistema bajo ciertas condiciones. El modelado algorítmico es una técnica utilizada para diseñar y representar soluciones a problemas mediante secuencias lógicas de pasos, que permiten a los desarrolladores y analistas estructurar sus ideas de manera eficiente antes de la programación. El uso de estas técnicas garantiza que los algoritmos sean claros, optimizados y adaptables a diferentes problemas. Vamos a empezar a entrar al tema de la programación. ¿Cuáles son nuestras técnicas de modelado algorítmico? Bueno,
Tenemos el modelado algorítmico con diagramas de flujo, que se utilizan para representar de manera gráfica los pasos secuenciales en un proceso algorítmico, diferentes símbolos utilizados y cómo representan condiciones, decisiones y bucles dentro de un algoritmo. Pseudocódigo y su rol en el modelado algorítmico. El pseudocódigo se emplea para modelar algoritmos de manera estructurada y legible. Este enfoque simplifica la comprensión de un algoritmo antes de implementarlo en un lenguaje de programación. Técnicas de descomposición modular. La estructura de un programa modular incluye un módulo principal que involucra a los demás módulos. Al iniciar la ejecución del programa, el control se transfiere al módulo principal. Modelado algorítmico en lenguajes formales. En este enfoque, todas las actividades se desarrollan de manera secuencial, una tras otra, sin que se requiera tomar decisiones intermedias. Esto se organiza dentro de un inicio y un fin, cumpliendo así con la naturaleza finita de un algoritmo. Entonces, ¿qué es un diagrama de flujo de datos? Es una representación que ilustra el flujo de información en un proceso o sistema. Utiliza símbolos estandarizados como rectángulos, círculos y flechas, junto con etiquetas de texto breves para indicar las entradas y salidas de datos, los puntos de almacenamiento y las rutas entre los diferentes destinos. Los diagramas son útiles tanto para analizar un sistema existente como para modelar uno nuevo. Al igual que otros diagramas y gráficos efectivos, un diagrama de flujo de datos puede transmitir visualmente información que sería complicada de explicar verbalmente, siendo accesible tanto para audiencias técnicas como no técnicas, desde desarrolladores hasta directores. Los diagramas de flujo de datos han mantenido su popularidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, aunque son muy efectivos para representar software y sistemas de flujo de datos, su uso se ha reducido en la actualidad para visualizar software o sistemas que son interactivos en tiempo real u orientados a bases de datos. La palabra algoritmo tiene origen árabe y proviene del nombre del matemático Al-Khwarizmi. Un algoritmo es simplemente una secuencia de pasos ordenados que se siguen para resolver un problema. El problema puede resolverse de diversas maneras. Por ello, existen múltiples algoritmos que pueden solucionar un mismo problema, cada uno con ventajas y desventajas. Algunos pueden tardar más tiempo en encontrar una solución, mientras que otros consumen más memoria en un programa. Las computadoras, al igual que los seres humanos, emplean diferentes lenguajes llamados lenguajes de programación, que indican qué instrucción van a ejecutar. Un algoritmo implementado en un lenguaje de programación se llama programa. ¿Cuáles son los pasos para realizar un algoritmo? Analizar problemas, especificar un problema en forma precisa, encontrar los pasos básicos y adecuados para resolver un problema, construir el algoritmo correcto para un problema dado utilizando los pasos básicos, pensar en todos los posibles casos particulares y normales de un problema y mejorar la eficiencia del algoritmo. Representaciones de algoritmos. Lenguaje natural. Se escribe en palabras cotidianas y es útil para explicarlo a personas no técnicas. Sin embargo, puede ser ambiguo o largo. Diagramas de flujo. Son la representación visual de cada paso del algoritmo por medio de símbolos que representan las operaciones ejecutadas sobre los datos. Hay símbolos aceptados como estándar a partir de las propuestas de organizaciones como ANSI, de la ISO, por sus siglas en inglés. Pseudocódigo es una descripción informal de alto nivel de un algoritmo que utiliza las convenciones de un lenguaje de programación real. El pseudocódigo está diseñado para que el algoritmo sea leído por un humano. Además, omite detalles que no son esenciales para su comprensión, por ejemplo, el tipo de variables y la implementación de algunas funciones. Las estructuras de control algorítmico permiten tomar decisiones y ejecutar diversas opciones en la creación de programas, facilitando al usuario el manejo de aplicaciones. El diagrama de flujo emplea figuras geométricas y flechas para ilustrar gráficamente la secuencia de instrucciones. El pseudocódigo utiliza un lenguaje natural. El pseudocódigo utiliza un lenguaje natural que sirve de puente hacia los lenguajes de programación. Y los diagramas NS combinan elementos del diagrama de flujo y pseudocódigo mediante rectángulos y cuadros. Las estructuras de control manejan tanto datos simples, numéricos, alfanuméricos y lógicos, como datos estructurados, arreglos, registros, archivos y apuntadores. Además, estas estructuras operan con variables que se pueden clasificar por su contenido en numéricos, lógicos y alfanuméricos o por su uso como acumuladores y contadores.
La ejecución de las estructuras se realiza de acuerdo a constantes definidas, lo que asegura la correcta funcionalidad de los programas. Los tipos de estructuras que podemos encontrar son las secuenciales, de selección y repetitivas. Las secuenciales es la estructura más sencilla de las estructuras. El término secuencial se refiere a una estructura en la que las sentencias se ejecutan una tras otra. En este tipo de estructuras se comienza con una entrada, se realiza un proceso u operación y finalmente se produce una salida. Es prácticamente una estructura lineal. La estructura de selección. Estas permiten expresar las decisiones que se toman durante la resolución de un problema. En este tipo de estructuras se emplea una expresión lógica para evaluar una condición. Esta condición se representa en el diagrama de flujo con un rombo. En el pseudocódigo se utilizan palabras sí, entonces, si no y fin sí. Las estructuras repetitivas, también conocidas como iterativas o bucles, son herramientas que permiten resolver problemas mediante un conjunto de instrucciones que se repiten según las necesidades del algoritmo. Estas estructuras deben utilizarse cuando se conoce un número de veces que se repite un bucle. Los bucles son aquellos que se repiten en una secuencia de instrucciones un número específico de veces, mientras que la interacción se refiere a la repetición de la ejecución de una secuencia de acciones. Lenguajes de programación. En el ámbito de la informática, un lenguaje de programación se define como un conjunto de instrucciones diseñado para crear otros programas informáticos. Su denominación proviene del hecho de que se trata de un lenguaje formal elaborado para estructurar algoritmos, procesos lógicos que posteriormente serán ejecutados por un ordenador o sistema informático, lo que permite gestionar comportamiento físico y lógico, así como su interacción con el usuario. Tipos de lenguaje. Los tipos de lenguaje que la computadora o cualquier dispositivo electrónico reconoce son los lenguajes de bajo nivel, que son diseñados para un hardware específico, lo que significa que no se pueden trasladar o utilizar en otros ordenadores o dispositivos. Y estos lenguajes maximizan el rendimiento del sistema para el cual fueron creados, pero no son aplicables en otros. Es decir, si tenemos un sistema operativo en un celular, no lo podemos ejecutar en una computadora o el de una computadora en un celular si no tiene las restricciones y características de cada uno de sus usos. Lenguaje de alto nivel. Estos lenguajes están diseñados para ser más universales, lo que les permite funcionar independientemente de la arquitectura del hardware. Pueden utilizarse en una variedad de sistemas y se dividen en lenguajes de pronóstico general y de propósito específico. Entre los lenguajes de programación de bajo nivel encontramos el código binario. Este código es el más básico, utilizando únicamente los números 1 y 0 para representar el todo y el nada respectivamente. El lenguaje ensamblador es un poco más complejo. Los códigos que utiliza no son descifrados directamente por el ordenador, lo que significa que deben ser convertidos al lenguaje de máquina para que la computadora pueda comprender los órdenes que intentamos transmitirle. Este tipo de lenguaje está muy relacionado con el hardware y requiere herramientas especializadas para su conversión a otro lenguaje. Y el lenguaje máquina, que es fundamental, ya que es el código mediante el cual se envían instrucciones directamente a la máquina, comunicando de manera literal todas las tareas que deben realizarse. Está diseñado para ser interpretado directamente por el hardware de una computadora. Estas instrucciones son ejecutadas por el CPU, que es la unidad central de procesamiento, lo que permite a los usuarios interactuar con la máquina a un nivel fundamental, controlando así su operación. Los lenguajes de programación de alto nivel han facilitado la comprensión de cómo dar instrucciones a la computadora, ya que incorporan palabras familiares para los humanos, generalmente en inglés. Entre los más populares tenemos Java, Ruby, C, PHP, C++, Python, Perl, Go, JavaScript, Visual Basic, entre otros. Hay más lenguajes de programación que podemos utilizar para diferentes dispositivos y programas. Conclusión. En esta unidad hemos visto cómo los métodos, técnicas y diagramas de flujo ayudan a descomponer y visualizar problemas de forma clara. Además, los elementos para modelar soluciones algorítmicas y que proporcionan una estructura lógica para resolver problemas de manera eficiente.
Finalmente, los lenguajes algorítmicos y de programación permiten traducir estos algoritmos en código ejecutable, facilitando la creación de soluciones tecnológicas. Esta unidad proporciona una base sólida para el diseño y la implementación de soluciones informáticas, promoviendo el uso eficiente de herramientas digitales en el ámbito de la cultura digital. Por último, les recuerdo que tenemos la actividad del Foro 4, que es el rol de las herramientas digitales y los lenguajes de programación en la solución de problemas, en donde tenemos que participar con la pregunta, ¿cómo crees que las herramientas digitales, los diagramas de flujo y los lenguajes de programación te ayudan a resolver problemas de manera más eficiente? En las actividades de cada uno de los temas abordamos ciertas temáticas en las que nos podemos apoyar para realizar nuestros diagramas de flujo. Tenemos la autoevaluación de la unidad 4, es un cuestionario de 10 preguntas de opción múltiple. Hay que ponerse al corriente. La autoevaluación, que es una de las actividades que tenemos disponibles en la plataforma, y las actividades de cada uno de los subtemas, que es la creación de un diagrama de flujo sencillo, realizar un diagrama de flujo en la plataforma Lucidchart, que es muy fácil de manejar. Ahí nos vamos a familiarizar con los símbolos, con la simbología de los diagramas, con los óvalos, rectángulos, rombos, flechas. Vamos a realizar un ejercicio sencillo en ese programa. En las actividades les dejo la forma en la que pueden registrarse y realizar su actividad, así como en la tercera actividad tenemos el código web para un Hola Mundo, que lo vamos a ejecutar desde nuestro blog de notas guardándolo con .html, y tendríamos nuestra primera página web. Esta es la bibliografía de la unidad 4. Me dio mucho gusto que estés en esta clase. No olvides realizar todas tus actividades, dejar tus comentarios en el foro, en los avisos, enviar tus trabajos. Estaré al pendiente de revisarlos.